Las cosas, escuchas, así las cosas. No vamos a permitir que el gobierno de la República, a través de su partido hegemónico, vuelva a controlar el proceso electoral. Estamos dispuestos a que no nombrar, siempre que ningún partido vuelva a nombrar a nadie. No pretenda que los suyos sean los únicos que queden en el Consejo General. Lo que nosotros vemos es que el actual gobierno quiere tener la cancha, quiere tener al árbitro y quiere traer el balón. Esto es imposible en una democracia. Así las cosas. Bueno, son las 7 de la mañana con 18 minutos y estos días, bueno, no solo estos días, sino hace poco más de una semana, un poquito, semana y media, hablábamos acá con el propio Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, por otros temas, un poco cómo habían caminado las elecciones locales, pero también aprovechamos para decir bien en foros sobre la reforma electoral. Sí, como que lo adelantábamos, ¿no? Decir, Sí, oye, va a empezar una discusión, exactamente. a ver qué se dice. Y esta semana hemos tenido varias voces, platicábamos con Pablo Gómez, por ejemplo, diputado de Morena, es uno de los audios que escuchaban ustedes ahorita. Ayer tuvimos, la verdad es que una mesa muy interesante con José Goldenberg y con María Marván, ambos que tuvieron un desempeño muy importante en el entonces Instituto Federal Electoral. Y bueno, pues se hablaba un poco nos da miedo que en esta necesidad o necedad, decía incluso el propio Pepe Goldenberg, de una reforma electoral apresurada, por ejemplo, se pueda perder la autonomía del instituto. Y nos da mucho gusto hoy tener nuevamente en la línea telefónica a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Gaby, qué gusto estar con ustedes. Saludos también, Javier. ¿Qué tal Lorenzo? Lorenzo, pues ¿cómo va la reflexión de lo que se ha estado discutiendo sobre? Sé que hay varias iniciativas, eso hay que decirlo, no hay una sola iniciativa, hay varias iniciativas desde el legislativo para la reforma electoral. ¿Qué reflexión te merece lo que se ha debatido hasta ahorita? Bueno, creo que han sido foros bastante interesantes y lo que revelan es que hay una discusión franca, abierta, de una eventual reforma electoral que apenas está comenzando a plantearse y no diría ni siquiera a configurarse, porque como bien señalabas, pues hay decenas, prácticamente un centenar de iniciativas, muchas muy disímbolas, la gran mayoría presentada por diputados sobre todo, pero en todo caso legisladores de Morena, y bueno, pues, que han generado una enorme polémica, sobre todo porque, aunque de manera no declarada, varias de estas iniciativas sí ponen sobre la mesa la posibilidad de una regresión, lo digo sin medias tintas, por lo menos en tres puntos, que por cierto son tres temas que han servido como, digámoslo así, de ancla para el cambio político en clave democrática en México, y del cual se han beneficiado pues todos los partidos políticos, incluido Morena, que hoy es el partido mayoritario. Y me refiero esencialmente a estos tres pilares, que son por un lado la autonomía de los órganos electorales, y que en algunas de las iniciativas pues, se ve claramente pues directamente afectada, por un lado. Por otro lado, las reglas, digámoslo así, o las condiciones, permítame decirlo, de las que se ha centrado la certeza en torno a las elecciones, y que van desde una serie de procedimientos que han buscado inocular la desconfianza, que hay que decirlo, porque luego se dice la desconfianza de la ciudadanía. No, la desconfianza que los propios partidos políticos han puesto sobre la mesa y que ha encarecido, por cierto, el sistema electoral, así como las condiciones de equidad en la competencia. Y finalmente el tercer gran pilar, que resulta muy preocupante, es que se pretenda afectar los mecanismos que permiten la representatividad del sistema político y por ende de la pluralidad que hoy ha permitido a mayorías y minorías tener acceso a los espacios de representación, con lo cual, por cierto, se va en contra de la misma lógica con la que inició el proceso de transición hace 40 años. La idea fue incluir y no excluir a las minorías, a la diversidad política, en el juego, digamos, de la discusión de las decisiones públicas en el ámbito legislativo, ¿no? Yo creo que estos tres pilares, en algunas de las iniciativas se ven claramente afectados, y eso ha sido puesto sobre la mesa por la inmensa mayoría, déjame decirlo así, me atrevería a decir
casi, salvo por los que han presentado las iniciativas y algunas voces que los han acompañado, realmente muy pocas de quienes han opinado en torno a estos a ver, de cambio, ¿no? Sí, eso que estás diciendo, Lorenzo, es importante. ¿Cómo has visto ¿cómo has visto justamente la discusión en estos foros? ¿Cómo has visto a la oposición, a las voces desde el PRI, a las voces tal vez desde Acción Nacional, desde Movimiento Ciudadano, respecto a estas iniciativas o estas ideas presentadas por el vicecoordinador? Porque hay que decirlo, son ideas específicamente de Pablo Gómez, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. ¿Cómo has visto el ambiente? ¿Sí hay un apoyo? Vaya, al final se desestima. Bueno, a ver, te diría primero que el planteamiento de Pablo Gómez, que por cierto no solamente ha sido uno de los protagonistas y de las voces más importantes a lo largo de las últimas décadas en los cambios electorales. Pablo es probablemente uno de los legisladores, si no es tal vez el legislador más experimentado de los que hoy integran el legislativo, y él ha sido artífice, por cierto, de muchas de las reglas, de muchos de los planteamientos que han producido este blindaje contra la desconfianza. Y hoy, bueno, pues entre otras cosas el órgano electoral, la propuesta de un órgano autónomo, de un órgano independiente, las propuestas de muchos de los de quienes a lo largo de la historia han integrado los órganos electorales, han sido, pues, entre estas cosas, producto de las decisiones en las que el propio Pablo ha participado. Hoy parecería que Pablo está en una lógica de que lo que hicimos o lo hicimos mal, o en todo caso ya no es necesario. Y es muy respetable esa postura. Lo que sí es cierto es que contrasta, no es la única, debo decirlo, y además Pablo es una de las voces más articuladas, hay que decirlo, en estos temas, de las que más conoce, pero sí contrasta con las voces, pues, de quienes se han ocupado tanto desde el punto de vista técnico. Mencionaban a dos de los más, pues, destacados integrantes de la autoridad electoral que ayer estuvieron con ustedes, ¿no? Pepe Woldenberg y María Marván, pero con las voces de prácticamente, digamos, me atrevería a decir, pues prácticamente todos los que conocen y opinan en materia electoral. Hay algunos que han sostenido, digamos, la pertinencia de estas propuestas, pero creo que mayoritariamente ha habido una opinión en el sentido de que nadie está en contra de la austeridad, pero cuidado de, por una lógica de abaratar costos, poner en riesgo la certeza. Y lo que ayer pasó, es decir, el pronunciamiento de los partidos políticos de oposición, por un lado, advirtiendo pues una serie de preocupaciones, y por otro lado, el pronunciamiento del presidente López Obrador en el sentido de que estas reformas no son iniciativa suya, ni tiene una pretensión de que haya una reforma en la primera mitad electoral, en la primera mitad del sexenio, pues me parece que hablan, pues digamos, o abonan a la necesidad de que cualquier eventual cambio sea visto no como una urgencia, sino como algo muy delicado, ¿no? Porque finalmente de lo que se está planteando es cambiar las reglas del juego democrático que funcionan, que han permitido alternancia, que han permitido que todos los partidos políticos ganen o eventualmente pierdan elecciones, y que han servido para tener una cancha pareja, ¿no? Cuyo mejor resultado pues son las elecciones en los últimos 5 años, por decirlo menos, ¿no? Y bueno, lo hemos hablado contigo, por supuesto, y lo hemos hablado con otros consejeros del Instituto Nacional Electoral que dicen, bueno, claro que se podrían abaratar los costos, sin duda las elecciones se han vuelto muy caras, sin duda se podría revisar el propio aparato, digamos, de operación, pero, digamos, aquí las alertas, por lo menos que hemos escuchado, no solo tuya, Lorenzo Córdoba, sino también, como dices, de otras voces que hemos tenido a lo largo de las últimas semanas, es sí, pero pues con cuidado, sobre todo con cuidado en el asunto de la autonomía, las reglas de las elecciones, y como tú dices ahorita también esta parte de los mecanismos de la representatividad. Pues vamos a ver esto cómo camina. Aprovecho tenerte en la línea telefónica nada más para otra cosa que habíamos hablado contigo, el presupuesto para el Instituto Nacional Electoral de este año. ¿Ya tienes más claridad, Lorenzo? Pues mira, la claridad que estamos teniendo es que nos estamos acercando a la mitad del ejercicio presupuestal y no ha habido signos. La verdad, mucho me temo que la respuesta de Hacienda a la solicitud de ampliación
presupuestal, producto de la que es la primera en la historia que ocurre, producto del dinero que nos quitó la Cámara de Diputados, pues va a ser negativa. Creo que además, viendo las presiones de gasto que están generando por muchas situaciones imprevistas, como el acuerdo migratorio con Estados Unidos, sí, claro, etcétera, pues esto nos va, pero necesitamos una definición muy clara, porque nosotros hicimos una solicitud formal y necesitamos pues una respuesta formal en tal caso, ¿no? Exactamente, sí. y el margen de maniobra es cada vez más estrecho. Nosotros hemos venido a lo largo de este año, gracias a buenas prácticas, generando algún tipo de ahorro. Por ejemplo, en la licitación de los vehículos, del arrendamiento de vehículos, atendiendo muchas de las observaciones y preocupaciones del órgano interno de control del INE, pues generamos ahorros de varias decenas de millones de pesos. Pero bueno, el recorte que nos hizo la Cámara es grandísimo, sí. Y es muy probable que tengamos que tomar decisiones muy delicadas, siempre bajo una premisa, intentando que no paguen los platos rotos de una mala decisión, que la de la Cámara de Diputados, pues la hacen los ciudadanos, porque acuérdense que el INE no es, a veces se piensa que el INE solo hace elecciones, pero se olvida que todos los días, gracias al INE, tenemos un mecanismo de identidad y una serie de servicios públicos adicionales. La idea es que las y los ciudadanos no se ven afectados, pero el margen de maniobra va a ser muy complicado y implicar decisiones, creo que muy delicadas, ¿no? Lorenzo, brevemente, ¿algún comentario sobre el tema de la revocación de mandato? Había propuesto Andrés Manuel López Obrador 21 de marzo de 2021 para realizar esta consulta. ¿Qué decir de esto? Bueno, entiendo que el presidente en un primer momento planteaba que fuera el día de la elección intermedia, luego sugirió esta fecha que mencionas, que es unos meses antes. El problema, entiendo que eso se ha puesto sobre la mesa, es que el 21 de marzo estarán en pleno apogeo las campañas electorales, entre otras de 16 elecciones de gobernador, es decir, la mitad de las gubernaturas se van a renovar en 2021, y creo que también pues es muy delicada como fecha, porque si algo hemos venido haciendo, precisamente por la desconfianza de los partidos políticos, los que hoy nos gobiernan y los que antes eran oposición, pues del papel muy delicado que tienen los servidores públicos para no incidir en la equidad en la contienda. Entiendo que por estas razones y una serie de planteamientos de los partidos de oposición, el propio presidente ha señalado que no importaría que se hiciera pues después de las elecciones. Entonces es un tema abierto que en todo caso requiere una reforma constitucional, pero... ¿Por qué es contra la ley? ¿Sería contra la ley poner 21 de marzo? No contra la ley, porque implica una reforma constitucional introducir la revocación de mandato. Entonces, pues la ley sería la Constitución la que estaría fijando los nuevos parámetros, pero no bastaría con poner la revocación de mandato a esa fecha, porque habría que modificar muchos otros artículos de la Constitución, entre ellos pues los que establecen el principio de imparcialidad y el impedimento para que los funcionarios públicos puedan hacer actos de proselitismo durante las campañas electorales. Claro. Y no me imagino una revocación del mandato en la que el presidente o un gobernador o quien fuera pues no tuviera derecho de poder decir, oigan, ¿por qué me debo de quedar? ¿No? Sí, claro. Entonces pues empalmarían campañas. Creo que ese es el principal problema, ¿no? Pero bueno, pues eso será, como es un cambio a las reglas del juego democrático, como aquí lo mismo lo insistimos, pues creo que sería pertinente, además de una amplia discusión, sobre todo, un amplísimo consenso, porque si no, claro, introduciríamos una figura disruptiva que lejos de resolvernos problemas, pues nos quedarían más problemas políticos, cuando creo que hoy es lo menos que necesitamos, porque creo que hay problemas muchos, graves y preocupantes en otros ámbitos. Híjole, pues es que hartos temas, ahora sí diría el clásico, harto tema electoral, bueno, está ahorita en el debate, digamos lo inmediato. Con una paradoja, Gaby, sí. Con una paradoja, porque es la primera vez en 40 años que después de una elección nadie está argumentando que hay un problema, O sea, estamos discutiendo lo electoral como si hubiera habido una inconformidad brutal en las últimas elecciones. Acuérdense que desde hace 40 años siempre había un reclamo, sobre todo de la oposición, que antecedió a una reforma. Y esta es la primera vez que yo no veo reclamos. Veo una saludable y sin duda pertinente pretensión de abaratar el costo de las elecciones, pero reclamos no los veo por ningún lado. Así que es paradójico esto que estás diciendo, de que tengamos una amplísima discusión sobre la problemática electoral, cuando problemas no veo muchos.
Híjole, bueno, pues es buena esta paradoja que estás señalando. Gracias, Lorenzo. Al contrario, Gaby, Javier, les mando un abrazo. Igualmente, gracias. Es Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional